Damos comienzo a la clase de Éxodo, parte 2, en esta serie que hemos denominado la línea de tiempo de Israel. Recordando la clase anterior, Atuche nos dijo, habló sobre el sufrimiento que tuvo Israel en Egipto, sobre el nacimiento de Moisés y la vida de Moisés. Habló sobre que Dios habló a Moisés desde la zarza, nos contó la historia de Moisés ante Faraón, la familia de Moisés y Aarón, las plagas de Egipto. Y en las plagas de Egipto nos habló sobre la plaga del agua que se convirtió en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, de las moscas, de la enfermedad del ganado, de las úlceras, del granizo, de las langostas, de las tinieblas, y hasta ahí nomás llegamos. Y hoy día tendríamos que ver la 10ª plaga, que es la muerte del primogénito, ¿ya? Entonces, ahora sí, al tema de hoy. Entonces, en el capítulo 11 del libro de Éxodo, se anuncia la muerte del primogénito, ¿ya? Aquí dice que Jehová le dijo a Moisés que vendría una plaga sobre Faraón, que él enviara esta plaga sobre Faraón y sobre todo Egipto, y que después de esto, por fin Faraón lo iba a dejar ir, porque siempre después de cada plaga, como que Faraón, como que ya así, como que se conmovía, pero después otra vez su corazón se endurecía, o Jehová mismo hacía endurecer su corazón ya en la última plaga. Pero decía, ahora después de esta, ahora sí, después de esta 10ª plaga, entonces el mismo Faraón va a dejar que Israel se vaya. Entonces le dice que yo saldré, el mismo Jehová dice, yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, ¿ya? Aquí dato curioso, que muchas veces nos quedamos solo con que fueron los primogénitos egipcios humanos, pero incluso tanto así fue que extendió esto, que dijo que incluso serían los primogénitos de los animales, ¿ya? Que iba a haber un clamor tan grande en Egipto como nunca antes hubo y como nunca más en la historia de Egipto iba a haber un clamor tan grande, porque no habría casa en todo Egipto donde no hubiera muerto alguien, y donde no hubiera casa donde no hubiese dolor y clamor. Dice que todo esto sería para que por fin Faraón oyera las maravillas que Jehová podía hacer. Entonces, una vez más nos dice que es Jehová quien había endurecido el corazón de Faraón, ¿ya? Vemos aquí en el capítulo 12 que nos habla sobre la institución de la Pascua, ¿ya? Entonces, el mismo Señor le dice que ese mes sería el inicio de los meses. Recuerdo cuando el año pasado, en las clases que tuvimos también con la Tucci, cuando nos habló sobre el Sabbat, sobre, o en el verano, sobre guardar el día de reposo o no. Entonces ella nos presentó una clase muy detallada sobre el calendario de los hebreos, sobre cómo medían ellos el tiempo, que las tardes, o sea que el día no lo medían igual que nosotros, sino que incluso comenzaba con el atardecer de un día hasta el atardecer del día siguiente, y que los meses también eran distintos, y que el primer mes de ellos no era enero, sino que era el mes de Nisan, que corresponde en nuestro calendario gregoriano más o menos en el mes de marzo a abril. Y esto es así porque acá el Señor le da esta instrucción, que este sería el inicio de los meses, o sea, el primer mes, que se le llamó mes de Nisan, ¿ya? Esto en el calendario hebreo bíblico, ¿ya? Ahora, en el tiempo moderno, el pueblo de Israel ha cambiado igual su calendario, y hoy día ellos en el calendario moderno tienen como primer mes el mes de Tisrei, ¿ya? Que con ello ellos dicen que están celebrando la conmemoración de la creación del mundo, ¿ya? Pero entonces hay ese cambio, pero sí en lo que vemos como calendario hebreo bíblico,
es el mes de Nisan, ¿ya? Por esta instrucción de la institución de la Pascua. Entonces, Nisan significa el mes primero, por eso es que le llaman el mes de Nisan. Entonces le da la instrucción que cada día 10 de este mes de Nisan debían tomar un cordero por cada familia, que este cordero debía ser sin defecto, que debía ser macho de 1 año, que se lo iban a guardar hasta el día 14, o sea, 4 días más. Entonces debía ser inmolado. ¿Qué significa inmolado? Debía ser entonces sacrificado a Dios, ¿ya? Se presentar este cordero como sacrificio. Después, con la sangre de este cordero debían marcar los postes y el dintel de las casas en que se iban a comer este cordero, ¿ya? Así como está en la foto, marcando los pilares y el dintel de la puerta. Esta carne dice que no se podía comer ni cruda ni cocida, no podían hacerse un estofado, no podían hacerse con esta carne una carbonada ni una cazuela. Debían ser la instrucción que debían asarla, comérsela asada, y que los panes sin levadura y también con hierbas amargas. Entonces, esta carne, como le decía, así, asadita, al palo. Entonces, dice que ellos debían comerla así como listo como para poder salir como arrancando de ahí, porque ellos sabían que, porque Dios sabía que en realidad, si bien el faraón le iba a dar permiso para que se fueran, en algún momento se iba a arrepentir también de esta decisión. Entonces ellos, cuando tuvieran la instrucción de irse, ellos tenían que comer rapidito nomás y partir. Entonces debían estar listo su manto, ceñido ya su cintura, con sus sandalias puestas y abrochados los zapatos, y con su vara en la mano. Así se lo tenían que comer, dice. Deberían comérselo ahí, estar ahí atentos con la vara en la mano, listo la ropa, listo los zapatos, listo, y comer rapidito nomás. Y que esa misma noche, dice Jehová, que él pasaría por todo Egipto y él iba a herir de muerte a los primogénitos, iba a ejecutar la sentencia que tenía por todos los dioses de Egipto. Pero que esta sangre, con la cual estaba marcando los dinteles de la puerta, le serviría de señal para que donde encontrara eso, esa marquita, entonces iba a seguir de largo. Sigue acá en el capítulo 2 hablando sobre la institución de la Pascua, y le dice que este sería un día en que por ley deberían conmemorar para siempre, ¿ya? De hecho, esto es una celebración que vemos hasta el día de hoy, ¿ya? Estamos ya en el año 2023 y sabemos que la época de Moisés fue alrededor del año 1500 a.C., y después de todos estos miles de años es una fiesta que se sigue conmemorando, ¿ya? En honor a Jehová, dice, todas las generaciones futuras, porque un día le iban a preguntar a estas generaciones, oye papá, ¿y por qué, después de todos estos años, por qué nosotros tenemos esta ceremonia? Entonces le dice, este es el día del sacrificio de la Pascua del Señor, en que el Egipto pasó de largo por las casas de los israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero nuestra familia les salvó la vida, ¿ya? También les dio la instrucción de celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y vino entonces por fin esta 10ª plaga, de la cual anunciamos al principio de la clase, que fue la plaga de la muerte del primogénito. Entonces dice que fue a medianoche en que Jehová hirió a todo primogénito de Egipto, tanto humanos como bestias, y hubo un gran lamento en el país, así como el Señor ya lo había anunciado, porque no había casa donde no hubiese habido algún muerto. Entonces en todas las casas de Egipto hubo un gran lamento, como no hubo ni habrá nunca jamás. Yo le puse esta imagen para los que vieron la serie de Moisés, porque en realidad ver esta imagen a los que vimos la serie igual nos dio pena. Hasta nosotros nos dio pena ahí el faraón y su familia, porque era igual conmovedor ver cómo ellos estaban sufriendo todos por la muerte de un hijo, que debe ser el dolor, seguramente el dolor más grande que puede sentir una persona, que pueda tener que enterrar a su propio hijo.
Entonces viene el denominado Éxodo, ¿ya? Éxodo que hemos visto ya desde el año pasado, viendo que Éxodo significa, la palabra significa huida o salida. Entonces ya desde este entonces empezamos a ver cómo el pueblo de Israel sale desde Egipto. Entonces dice que esa misma noche fue el propio faraón el que hizo llamar a Moisés y a su hermano Aarón y les ordenó diciendo: largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan a adorar a ese Señor de ustedes, ya como tanto lo están pidiendo. Y él mismo lo echó: largo de aquí, váyanse. Porque ya era un dolor tremendo, era una angustia tan grande, habían estado ya todo este tiempo padeciendo una y otra plaga, pero esto había sido realmente insoportable. Entonces él mismo le dijo: ya por favor ustedes váyanse de aquí. Entonces incluso le dijo: llévense los que ellos ya le habían pedido, porque ellos le decían: nosotros nos vamos a ir, pero no nos vamos a ir solos, porque recordemos que ellos en algún momento el faraón le decía: bueno, ustedes vayan, pero vayan solo los hombres o así. Pero él le dijo: ahora váyanse y llévense todo, llévense sus rebaños, sus ganados, todo lo que han pedido, pero por favor váyanse ya, porque será para mí una bendición no tenerlos aquí con nosotros, pero lárguense. Entonces incluso el mismo pueblo de Egipto, ellos le iban diciendo también a los israelitas que abandonaran luego. Ellos le iban diciendo: ya váyanse, váyanse, váyanse. Lo iban echando. Ya ellos lo único que querían es: por favor, lárganse de aquí, porque tenemos un dolor muy grande que ha provocado su Dios. Entonces ya por favor váyanse. Y ellos incluso le empezaron a dar objetos de oro, de plata, ropa, todo con tal de que se fueran. Entonces le decían: toma, aquí tienen estas piezas de oro, de plata, tienen ropa, tienen de todo, pero váyanse. Entonces ellos se fueron muy bendecidos, así como materialmente. Y entonces los israelitas ya no dudaron más y tomaron las artesas de masa que estaban ahí sin leudar, las envolvieron ahí y se fueron, ¿ya? Dice que se la echaron al hombro y se fueron. Entonces hizo el propio Señor, hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Así que ellos le iban dando como de todo lo que los israelitas pedían, ellos le iban dando, así como de sus propias pertenencias. Por eso ellos en definitiva terminaron despojando por completo a los egipcios de sus bienes y se fueron así como cargados de cosas, ya de, como les decía, de oro, de plata, de bienes, de ropa, de todo. Entonces, no era un pueblo chiquitito, ¿ya? No eran estas 70 personas como vimos al principio con la familia de José y todo. Ahora ya los israelitas se habían multiplicado sobremanera. Entonces eran, dice que contando solo a los hombres, como 700.000 hombres de a pie. Pero eso la Biblia dice que sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, lo que se dice es que posiblemente ese número podría ascender hasta 1,5 millones a 2 millones en total, ya si hubiésemos contado todas las mujeres y a los niños. Entonces era una gran multitud que iba saliendo desde el pueblo de Egipto. Entonces, incluso dice que aparte de los israelitas que estaban yéndose, fue con ellos mucha gente, que dice de toda clase de gente, ¿ya? También grandes manadas de ganado y todo, de ovejas, de vacas. Y cuando habla la Biblia de toda clase de gente, lo que encontré acá es que posiblemente se estaba refiriendo a otros esclavos egipcios que estaban ahí siendo esclavos de egipcios, que no eran israelitas, que tenían otras nacionalidades, pero que siguieron a los israelitas y aprovecharon también este tiempo para poder escapar junto a ellos. Entonces, como les decía, con la masa que sacaron de Egipto, esta masa de los panes sin levadura que el Señor le había instruido, así como el pan así nomás sin leudar, que se lo llevaran, ellos salieron arrancando así nomás, porque esta masa todavía no había fermentado, no había tiempo de preparar un pan ahí, echarle la levadura, dejarlo ahí reposando un rato ahí calentito, como para que se inflara el pancito, quedara leudado y entonces salir.
no había tiempo para eso. Por eso que este pan era sin levadura, porque había prisa. Había que preparar rapidito nomás la masa, y así con el pan flaquito nomás, nos vamos con la masa lista, y se fueron miércoles, ¿ya? Por eso que ellos celebran esta fiesta de los panes sin levadura, porque fue así como ellos salieron rapidito de Egipto, y fue la instrucción que el mismo Señor le dio. Entonces dice que ya se habían cumplido 430 años desde que los israelitas vivieran en Egipto, ¿ya? Porque recordemos, cuando llegaron los israelitas a vivir ahí, en los tiempos de José. Entonces, en el capítulo 13 vemos una instrucción otra vez del Señor, en que es una instrucción de consagrar al primogénito, ¿ya? Y le entrega más adelante una ley para esta consagración. Entonces aquí el mismo Señor le habló a Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos de Israel y todos los primeros machos de sus animales. Entonces aquí una vez más le reclama el primogénito tanto de los humanos como de los animales. Entonces él dice otra vez: cuando el día de mañana te pregunten, porque esta es una fiesta que se sigue haciendo, una ley que se sigue teniendo para el pueblo judío, entonces le dicen: el día de mañana, cuando las futuras generaciones te pregunten, ¿y qué significa esto de que haya que consagrar al primogénito de cada familia? Entonces le dice a los judíos: ustedes van a contestar que el Señor ha desplegado su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos, cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir. Entonces el Señor le quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Entonces esta es instrucción para que nunca el pueblo de Israel se olvide de lo que pasó esa noche con esta terrible plaga de los primogénitos. Entonces le hizo que esto va a ser para ustedes como una marca que llevarían, así como en la mano y en la frente, de lo que el Señor había hecho cuando los sacó de Egipto. Por eso el Éxodo es tan importante para el pueblo de Israel hasta los días. Entonces ya en el capítulo 13 empezamos a ver ya cómo sucede este Éxodo, ¿ya? Entonces dice que le avisan al faraón y le dicen: ya los israelitas se fueron. Pero cuando pasó eso, el faraón se enojó mucho, ¿ya? Entonces, bueno, acá cuando se van los israelitas, nosotros podríamos pensar de que el Señor los guió por el camino más cortito, ¿ya? Sin embargo, lo que nos dice la Biblia es de que el Señor no los quiso llevar por el camino más corto, porque dijo: si se lo llevo por ahí, lo más probable es que se encuentren con los filisteos, entonces van a ponerse a pelear con ellos, los filisteos le van a buscar camorra, y capaz que los israelitas se arrepientan de haberse ido y se devuelvan a Egipto otra vez. Entonces mejor les voy a dar la vuelta larga. Y por eso es que los hizo rodear el desierto hacia en dirección del Mar Rojo. ¿Ya? Esa es la explicación de por qué no se fueron por el camino más corto, porque dice que en realidad fue una idea del mismo Señor, ¿ya? Y había una explicación para eso. Y dice que los israelitas salieron de Egipto así, formados como que fueran un combate, incluso que iban armados y todo. Entonces dice que Moisés se llevó consigo los restos de José, porque el mismo José en algún momento les hizo jurar de que ellos se llevarían sus huesos, porque el Señor los iba a sacar de ahí y no quería que sus tierras, o sea, que sus restos quedaran ahí en la tierra de Egipto. Entonces le dice: cuando el Señor los saque de aquí a la tierra que Él les prometió, entonces llévenme también y se llevan mis huesos, ¿ya? Y así entonces lo hizo Moisés. Ya, entonces los israelitas partieron de Sucot, acamparon en Etam, que ahí es donde comenzaba el desierto. Y como entraron ahí al desierto, dice que de día el Señor
iba con ellos en medio de una columna de nube para indicarle el camino, ¿ya? Como está en la fotografía de arriba, cosa que lo pudiéramos imaginar, así como una tremenda nube en columna, cosa que le iba dando sombra y los iba guiando durante el día. Y durante la noche los iba alumbrando con una columna de fuego, ¿ya? Que le iba dando luz y calorcito, ¿ya? Entonces, de esa manera, no importaba que fuera de día o de noche, porque no necesitaban la luz del sol, sino que simplemente necesitaban esta guía, que era esta nube y esta columna de fuego. Entonces, acá en el capítulo 14, aquí está lo que les quería decir antes, en que el faraón se había arrepentido de haber dejado ir a los israelitas. Entonces, cuando le comentan, faraón, los israelitas ya se fueron, ahí él se arrepintió, ahí como que recién le cayó la teja y dice, pero ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran estos israelitas y abandonar su trabajo? Porque dice, en realidad estos eran los esclavos que teníamos, imagínense. Dijimos que solo hombres eran 700.000, entonces ya teníamos 700.000 hombres. Y las mujeres les servían además, bueno, como para procrear, ellos también tomaban a las mujeres hebreas, entonces decían, nosotros estamos perdiendo mucha mano de obra aquí, como los dejamos a tantos esclavos a irse, como estos 2 millones de personas se están yendo, no. Entonces él se arrepintió y dice que otra vez Jehová endureció el corazón de Faraón. Entonces ellos salieron persiguiendo al pueblo judío, ¿ya? Entonces aquí yo le puse ahí una fotito donde ellos tomaron sus carros y todo. Dice que tomaron consigo los 600 mejores carros y además todos los demás carros. Pero tenían 600 carros ahí, último modelo, y todos los demás carros también miércoles. Y cada uno de ellos bajo el mando de un oficial de ejército. Y salieron persiguiendo a los israelitas, ¿ya? Entonces dice que iba todo el ejército del faraón, los caballos, los carros, los jinetes, las tropas de Egipto, todo el mundo salió detrás de los israelitas y les dio alcance ya cuando ellos estaban ahí acampando junto al mar. Entonces, cuando vieron ya los israelitas que el faraón se iba acercando, que le estaban dando alcance ahí, entonces ahí los israelitas tuvieron mucho miedo y le empiezan a decir a Moisés, pero Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos sacaste de allá para venir aquí a morir al desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te habíamos dicho, nosotros cuando estábamos allá te decíamos, Moisés, déjanos en paz, preferimos servir aquí a los egipcios. Mejor no hubiera sido servir a los egipcios que morir acá en el desierto. Era mejor ser esclavo que morir acá. Entonces, lo que le respondía Moisés, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, porque hoy mismo serán testigos de la salvación que Jehová realizará en favor de ustedes. Y ellos le decían a esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. Entonces les decía, todo eso que hoy día ven ahí, que no están dando alcance, mire para atrás, todos esos carros que hoy día están viendo, esos 600 carros último modelo, y todos los demás carros, su jinete, todo, nunca más volverán a verlo. Así que quédense tranquilos nomás, porque el Señor presentará batalla por ustedes. Entonces decía, el Señor va a pelear por nosotros la buena batalla, ustedes ahí tranquilitos. ¿Ya? Entonces Jehová le respondió a Moisés y le dice, pero a ver Moisés, ¿tú por qué clamas a mí? Ahora ordena a estos israelitas que marchen. Le dice, que marchen, que marchen. Y tú alza tu vara. Ahí anda siempre Moisés ahí con el palito. Y le dice, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Entonces ahí siempre el Señor iba interviniendo y le decía, yo mismo voy a endurecer el corazón de estos hombres para que ellos ahora los persigan más todavía. Y le dice, pero voy a cubrirme de gloria a costa de este faraón y de su ejército. Así yo me voy a glorificar sobre todos estos egipcios y sobre el carro y los jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor.
Entonces el ángel de Dios que marchaba enfrente del ejército, él dice que dio la vuelta, porque nosotros hasta ahora habíamos dicho que venía esta columna de nube y que iba guiándolos en el día, y esta columna de fuego los iba guiando durante la noche. Pero ahora lo que pasó es que esta columna de nube se movió y se fue detrás del pueblo de Israel, cosa de que iba oscureciendo el paso del pueblo, o sea, de los egipcios, ¿ya? Fue quedando ahí a sus espaldas. Entonces esto iba haciendo como una separación entre los egipcios y los israelitas, de manera que ellos no pudieron acercarse unos a los otros. Entonces por fin llega este momento del cruce del Mar Rojo. Entonces Moisés extendió su brazo sobre el mar y dice que toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que hacía retroceder el agua, y entonces así se iba quedando la tierra sequita y ahí iban pasando los israelitas. Dice que se dividían tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces ya los egipcios los fueron persiguiendo, y ellos, como veían que los israelitas iban pasando por esta tierra seca, ellos quisieron hacer lo mismo. Entonces también entraron a esta tierra seca. Parece que cuando ya estaba por amanecer, entonces el Señor ahí miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y que él puso confusión sobre estos egipcios. Entonces, y que incluso se le empezaron a atascar las ruedas, ¿ya? Entonces le hacía muy difícil avanzar, iban quedando ahí atorados ahí en el camino, y ellos tuvieron miedo, dijeron, a ver, alejémonos de los israelitas mejor, porque el Señor de ellos está peleando por ellos y está peleando contra nosotros. Entonces Jehová le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Y así fue. Entonces, como Moisés ahí extendiendo su brazo, hizo que todas estas aguas cayeran y sepultaran a todos estos egipcios, sobre Faraón, sobre sus carros, sobre sus jinetes, sobre todos. Entonces dice que con toda esta muestra de poder, entonces aquí los israelitas otra vez dijeron que creían en el Señor y tuvieron temor en el Señor y todo. Los israelitas siempre iban viendo grandes manifestaciones y después otra vez tenían miedo y otra vez reclamaban. Pero aquí otra vez con esto dijeron, así, tememos al Señor, el Señor Jehová es nuestro Dios. Mamá, no sé dónde está. Ya, entonces dice que creyeron en Jehová y también en Moisés. Entonces, cruzando al otro lado, aquí vemos dos pasajes donde vemos primero el cántico de Moisés, que en realidad es un capítulo entero, es súper largo, así que yo no se los puse todo. Y en el siguiente vemos el cántico de María, de la hermana de Moisés. Entonces aquí Moisés, súper contento, decía, voy a cantar en honor a mi Dios, porque nos ha dado la victoria. Yo me la imagino así, la melodía me la imagino como, echó a la mar los carros del faraón. Ya, porque eso es lo que está cantando él, ya, que hizo todo un himno para cantar y celebrar de que el Señor los había librado de la mano de Faraón, y que había derrotado a todo su ejército, a sus caballos, sus jinetes, todo. Después tenemos a Miriam también, que dice ahí que tomó un pandero. Le puse ahí Miriam porque la Biblia aquí dice Cántico de María, pero como ya vimos cuando hicimos el estudio de las mujeres, esta misma María también se le conocía como Miriam, que en realidad es el mismo nombre. Entonces ella, para hacer la diferenciación, le puse ahí Miriam, porque como la Biblia tiene tantas Marías. Entonces ella tomó ahí su pandero y se puso también a cantar, invitaba a las otras mujeres que también lo hicieran. Entonces también las otras mujeres se sumaron ahí a María una vez que cruzaron este mar, y le decían, canten en honor de nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria, hundió en el mar los caballos y los jinetes. Entonces ahí hubo como una fiesta después del cruce del Mar Rojo.
Pero después ya de un tiempo, habían pasado ya 3 días caminando ahí hacia el desierto, en el desierto del sur, y dice que no habían encontrado ni una sola gota de agua. Entonces otra vez los israelitas se enojaron porque pucha, ahora estamos acá con todo este calor y estamos muertos de sed. Y de repente encuentran un lugar que tenía agua y dijeron, ay, por fin aquí hay agua. Y se acercan y el agua era amarga y no se podía tomar. Entonces, con toda la sed más encima, y era como hacerle burla, encontrar agua y que esta agua estuviera amarga. Entonces, a ese lugar lo llamaron Mara, que significa amarga, ¿ya? Significa amargura. Me acuerdo ahí de cuando la mamanita hizo su presentación de, de Noemí, cuando Noemí decía, no me llamen más Noemí, sino que llámeme Mara, porque ha venido solo amargura sobre mi vida, por todas las cosas malas que le habían pasado, ya porque me fui muy feliz y ahora me vuelvo muy amarga. Así también este lugar le llamaron Mara por lo mismo, porque dijeron esta agua es un agua amarga. Entonces ahí le empezaron a reclamar de nuevo los israelitas a Moisés. ¿Y ahora qué? Vamos a beber otra vez, nos trajiste a morir aquí al desierto, ahora quiere que muramos de sed, para eso nos sacaron de Egipto. Entonces ahí Moisés otra vez pidió ayuda a Dios. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Ahí como está el dibujito que le puse ahí. Le dijo que ese arbustito que estaba ahí lo arrojara al agua amarga. Y así lo hizo Moisés. Y entonces dice que en el instante el agua se puso dulce. Y entonces vinieron los israelitas y pudieron beber de esta agua. Y otra vez estaban felices, y otra vez, oh sí, el Señor es poderoso y nos ha bendecido, y mira, ha manifestado su poder. Y otra vez vieron la gloria del Señor y otra vez agradecido. Así vamos a ver una y otra vez al pueblo de haciendo eso. Pero después pasó más tiempo, y había pasado 1 mes y medio desde que habían salido de Egipto, y partieron hasta Elim, dice, que llegaron al desierto de Sin esta vez, ¿ya? Estaba entre Elim y la montaña de Sinaí. Cuando estaban ahí, resulta que ahora tenían hambre. Ya habían pasado 1 mes y medio, se les acabaron las provisiones, tenían hambre, y otra vez, ¿qué creen ustedes que dijeron? O dijeron, nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que se nos quitara la vida allá en Egipto, ¿ya? Porque ellos decían, si allá habían sepultura, ¿para qué nos viniste a enterrar aquí al desierto? ¿Ya? Decía, allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne. Entonces ahora, como tenían hambre, se estaban acordando de cuando ellos tenían carne para comer. Decía, ahí podíamos sentarnos a la mesa, podíamos comer hasta quedar satisfechos. Mira, acá no tenemos nada para comer, nos trajiste al desierto solo para matarnos de hambre. Entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día, y el día sexto podrán recoger el doble, y voy a ver si me obedecen o no. Entonces esta fue una instrucción súper clara, porque le decía, vamos a estar del día 1 hasta el día 5 recogiendo solo una porción. Pero después, el día sexto, van a poder recoger 2 porciones. ¿Por qué? Porque el día de reposo ellos no iban a recoger. Por eso es que tenían que recoger ese día, para ese día y para el día siguiente. Entonces aquí otra vez Moisés y Aarón ahí intermediando entre el pueblo y entre la voluntad del Señor. Le dice, ¿por qué se quejan si nosotros no tenemos nada que ver en esto? Ellos lavándose las manos, porque le dice, si aquí esto fue un plan de Dios. Entonces, dice, cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que están haciendo es quejarse del Señor, porque ustedes saben que fue el Señor el que nos dio a nosotros esta orden. Entonces le dice, el Señor ya escuchó sus quejas, porque ustedes en realidad se están quejando contra Él. Dice, porque fue el Señor el que nos sacó de Egipto. Y ahí entonces le dice, pero el Señor va a resolver este tema, y esta misma tarde les va a traer carne para comer, ¿ya? Entonces, y mañana temprano, también, además de carne, mañana van a tener pan.
Y así fue como en el capítulo 16 nos habla de cómo el Señor les mandó pan y carne. Acá yo les puse estas fotitos donde muestra más o menos cómo fue ese pan, porque en realidad no es que le caían las marraquetas del cielo, obviamente, no le caían ahí la yuya en la cabeza, sino que dice que venía como una especie de rocío. A ver, lo puse aquí yo. Primero acá. Sí, como una especie de rocío que al evaporarse dejaba al suelo algo blanco y pequeño que era parecido como a migajas de pan. ¿Ya? Entonces venía este rocío, el rocío se empezaba a evaporar. Cuando se evaporaba iba quedando algo blanquito, se acercaban, miraban y eran como migajitas de pan. ¿Ya? Ese. Muy bien, aquí la Fer igual, escuchando la clase. Y también el día anterior que había hecho, mandar estas codornices dice que habían cubierto todo el suelo, entonces ellos de repente empiezan a mirar y lleven lleno de aves. Entonces ellos tuvieron carne de ave para comer y al día siguiente tuvieron este maná del cielo. ¿Ya? Algunos al principio no habían obedecido porque igual desconfiaron y dijeron, no, aprovechando que hay pan, recojamos nomás, porque la instrucción era recoger como 2 kilos por persona, que tampoco era poco, igual era bastante, pero algunos dijeron, ya, por si acaso recojamos más nomás y lo guardamos para el día siguiente, por si acaso mañana no vuelve a pasar lo mismo, ¿ya? Algunos con desconfianza, los otros sí obedecieron. Pero ¿qué pasó? Que a estos que habían desobedecido, este maná al día siguiente cuando se lo fueron a verlo, estaba todo podrido y agusanado y de súper mal olor, dice. Entonces eso lo tuvieron que botar igual. Entonces ya con eso aprendieron la lección y los siguientes días solo recogían lo que la porción que necesitaban comer. Ya, luego de eso, que lo volvieron a ver ahí el poder del Señor, la gloria del Señor, y otra vez, aleluya, y todo ahí, el Señor es poderoso y todo. Después pasó que los israelitas tuvieron que irse de este desierto de Sin, se iban donde el Señor le iba mandando a que se fueran, y llegaron a un lugar que se llamaba Refidim, ¿ya? Acamparon ahí. Pero ¿qué pasó? Lo malo de que llegaron a acampar ahí y no había agua otra vez. Entonces, otra vez reclamando, pero Moisés, tenemos sed, danos agua, ¿ya? Hay seguramente otra vez, alguno que otro diciendo, otra vez, ¿para qué nos sacó de Egipto para venir aquí a morirnos de sed al desierto? Otra vez. Entonces Moisés ahí otra vez diciendo, otra vez reclamando contra mí, ¿por qué dudan del Señor? Si el Señor una y otra vez nos ha mostrado su poder, otra vez dudando. Otra vez aquí. Para esto nos sacaste de Egipto, para matarnos de sed junto con nuestros hijos, junto a los animales. Mira, 2 millones de personas aquí andando en el desierto para venir a hacer para venir a matarnos todos juntos acá. El Moisés decía, ay, pero ¿qué voy a hacer con esta gente? Le falta poco que me maten a piedrazos, decía, porque la gente aquí ya estaba enfurecida. Pero entonces ahí Dios le contestó que lo llevara hasta la montaña de Horeb, ¿ya? Entonces ahí el Señor hizo que saliera agua de esa roca, a cuando Moisés golpeó la roca con la vara, y entonces el pueblo tuvieron otra vez para beber agua, ¿ya? Entonces aquí una vez más vemos cómo el Señor iba escuchando este clamor del pueblo, iba escuchando sus reclamos y el Señor los iba bendiciendo. Entonces dice que puso Moisés por nombre a este lugar Meribá, que significa reclamo, o también le llamó Masá, que quería decir duda, porque aquí otra vez habían reclamado y dudado del Señor. Después de aquí, entonces, los israelitas pelearon contra los amalecitas. Entonces, dice que tuvieron acá en Refidim una batalla contra este pueblo, ¿ya? Entonces dice que Moisés le dijo a Josué
elige algunos hombres y sale a pelear contra los amalecitas. Y dice, mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara de Dios, que Dios me dio para castigar a los egipcios. Entonces con esta misma vara, él se fue ahí a parar a lo alto del cerro, mientras todo el pueblo ahí abajo estaba peleando, estaba luchando contra los amalecitas. Entonces el que Josué ahí, como jefe de la batalla, fue ahí y siguió todas las instrucciones que le había dado Moisés. Ya, espérate, ya vamos a terminar. Pero por su parte, dice que Moisés, Aarón y Hur subieron entonces a esta parte más alta del cerro. Pero que cuando Moisés levantaba los brazos, los israelitas iban ganando la batalla a los amalecitas. Pero cuando bajaba los brazos, los amalecitas empezaban a ganarle a los israelitas. Entonces dijeron, pucha, chanfle, en realidad tenemos que hacer de alguna manera que Moisés mantenga sus brazos en alto. Entonces aquí vinieron Aarón y Hur y lo que hicieron fue poner una piedra y una gran piedra, un asientito, para que se sentara Moisés. Y ellos lo que hicieron, ellos mismos le iban levantando los brazos a Moisés, de manera que ellos pudieran lograr la victoria frente a los amalecitas. Así que así lo hicieron hasta el atardecer. Dice que Josué pudo vencer a los amalecitas ahí con sus guerreros. Y ahí vino Moisés y construyó un altar. Y ese lugar él le llamó Jehová Nisi, que significa que Dios es mi bandera. También lo van a encontrar como Dios es mi estandarte. Entonces, bueno, la clase de hoy yo la quise dejar hasta acá nomás, ¿ya? Porque igual eran ya varias historias, pero sobre todo estamos hablando siempre de la manera en que los israelitas salieron de la esclavitud que tenían en Egipto, ¿ya? Y vemos como una y otra vez los israelitas reclaman y a veces prefieren seguir siendo esclavos, porque en realidad la única vida que ellos conocían era ser esclavos. Ellos habían nacido esclavos, entonces ellos no sabían lo que era ser un pueblo libre. Y entonces ellos decían, lo único que nosotros conocemos es ser esclavos, lo único que nosotros sabíamos hacer era hacer ladrillos de adobe, y ahora nos trajiste acá a morir. Pero lo que ellos no podían entender era cómo el Señor iba a cumplir todas sus promesas y lo iba a llevar en algún momento a esta tierra prometida que le había prometido a su antepasado, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a José, a todos como el Señor le había hablado, a Moisés. Entonces ellos no podían entender cómo Jehová iba a cumplir su voluntad y una y otra vez reclamaban y decían, preferimos volver a ser esclavos. Así que como lección es que nosotros también en nuestra vida no retrocedamos. A veces cuando estamos en los caminos del Señor y nos vienen pruebas, nos viene una y otra cosa, a veces decimos, en realidad es mejor estar como lejos de los caminos del Señor, porque entre más me acerco al Señor parece que más problemas tengo. Pero que no tengamos este pensamiento como de estos israelitas esclavos, sino que podamos entender que el Señor nos sacó de la esclavitud y que no tenemos que volver atrás y de que si nos aferramos a las promesas del Señor, Él las cumplirá y de que si nos aferramos a este poder del Señor, el Señor hará maravillas entre nosotros.